Nadie planeaba esto, fue todo espontáneo. No se puede distinguir casi nada. No se ve un escritorio, no se ve una silla. Hallé una parte que fue golpeada por el motor del avión. Se ve mucha maquinaria. Y se podría pensar que esto es una obra en construcción. Pero es mucho más que eso. Es un cementerio. Al día siguiente. La destrucción del World Trade Center fue el acto de terrorismo más devastador de la historia. La destrucción fue absoluta. Las pérdidas de vidas, tan espantosas como sin sentido. Fue el colapso estructural más grande que haya ocurrido jamás. Ahora, un ejército de ingenieros, trabajadores de la construcción y expertos en rescate deben limpiar lo que se ha llamado la pila y devolver algo de sentido de normalidad a este sitio. Esta es su historia. Cuando llegamos allí a las 2, no había miles. Personas por todas partes. Apenas se podía ver el humo, el polvo, los papeles. Se desperdigaron hasta 10 calles. Mientras te aproximabas a la escena, era el caos, con bomberos y equipos, y personas caminando alrededor con una mirada aturdida. Brian Juncosa, un ingeniero de construcción y miembro de la Fuerza de Emergencia de Nueva Jersey, fue uno de los tantos que llegaron a donde estaba el World Trade Center. Su tarea era buscar a las miles de personas que permanecían enterradas bajo los escombros. No se podía distinguir dónde estaba el edificio 1 y el edificio 2. Y teníamos gente en la búsqueda que no estaba familiarizada con el lugar. Así que subimos en un helicóptero y tomamos fotografías de la ubicación de los edificios y se las dimos a los equipos para que ellos supieran dónde estaban y dónde debían buscar. Las usamos para abordar los caminos subterráneos, las vías, la pared de argamasa que se conoce como la tina de baño, el sistema de metro de la ciudad, el de ventilación, los estacionamientos, para saber qué había debajo de nosotros. El World Trade Center era más que 2 torres en un terreno de 6 hectáreas y media. Había 5 edificios más y 4 hectáreas y media de centros comerciales subterráneos, estacionamiento y el sistema de metro. Era un enorme complejo. Solo las torres gemelas contenían suficiente concreto como para construir un camino de 1,5 metros de ancho desde Nueva York hasta Washington, D.C. Pero la increíble fuerza del colapso lo había convertido en polvo. El coronel John L. Dowd, jefe de distrito del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, fue convocado. En los restos de lo que era el World Trade Center no había casi nada que fuera distinguible. Era un edificio de oficinas de 210 pisos. No se ve un escritorio, no se ve una silla. En la primera tarde, cuando llegamos a la zona 0, fue estremecedor. Cuando te acercabas al lugar, todo era gran cantidad de acero estructural y polvo. Te paras en el medio del área y cualquier lugar al que mires ves devastación. Cuando llegué por primera vez allí sentí como si yo hubiera dejado mi cuerpo y me estuviera mirando en una película o en un sueño, deseando que todo terminara pronto. Bajo el suelo, las imágenes eran igualmente perturbadoras. Esta es la plataforma B. Mientras estábamos bajo el suelo, encontramos muchos vestigios de vida que se encontraban allí desde antes. Incluso este suelo está algo tembloroso. Sí. Hay un puesto de periódicos y se encuentra casi completamente cubierto por el polvo, así que no puedes leer lo que dice allí, solo lo ves. Es como una
silueta de unos dulces y las revistas y periódicos que están allí desde aquella mañana. Cuando entras allí ves ese tipo de cosas sobre el escritorio y puedes leer arriba del periódico 11 de septiembre. Te transportas de regreso. Todo está congelado allí abajo. Los ingenieros Richard Garlock y Peter Rinaldi fueron parte del primer equipo que exploró el área directamente debajo de las torres colapsadas. Este es un desastre. Hicieron este video mientras elegían su camino a través del túnel dentro de la estación de trenes, en el nivel más bajo del complejo. Era un trabajo peligroso, pero evaluar el daño en las áreas subterráneas era crucial. Es un laberinto de diferentes condiciones allí abajo. Algunas áreas están intactas, otras se encuentran parcialmente destruidas y otras totalmente. Avanzamos a través de lo que se llama la proyección norte, que es una columna de ventilación con cajas de escaleras. Y bajamos por allí a las vías del tren y comenzamos a caminar al lado de los rieles, evaluando los daños y tratando de asegurarnos si la pared estaba en buenas condiciones y si la estructura estaba intacta para sujetarla, y lo estaba cuando llegamos allí. Sobre la superficie, la tarea resultaba desalentadora. No solo habían sido destruidas las torres gemelas, sino que muchos de los edificios de alrededor estaban por derrumbarse también. Richard Tomasetti, presidente del grupo Fortune Tomasetti, dirigió la ingeniería para la limpieza. Los edificios totalmente destruidos son la torre número 1, la torre número 2, el Hotel Marriott y el World Trade Center número 7. Aquí se ven. Y luego están los edificios parcialmente destruidos, el número 4, el número 5 y el número 6. Pero están tan dañados que las partes que no se han derrumbado deberán ser demolidas. Las secciones más altas de las torres cayeron al suelo a 354 kilómetros por hora. Dos edificios de 110 pisos quedaron compactados en montículos de solamente 10 pisos de alto. Pero antes de que la llamada pila pudiera ser removida, era necesario despejar las calles vecinas. 700 trabajadores del Departamento de Sanidad descendieron al lugar. Nos enfrentamos a escombros por toda la calle, vehículos en llamas, el polvo del concreto en el aire, cables eléctricos, conductos de gas. Todo estaba en las calles. No sabías por dónde caminabas, no sabías sobre qué caminabas. Fue un fastidioso y lento proceso al cual no estábamos acostumbrados para trabajar. Una vez que las calles fueron despejadas, el equipo pesado, más de 260 máquinas, pudo finalmente comenzar su tarea de remover la pila. El hombre a cargo del lugar es Ken Holden, comisionado del Departamento de Diseño y Construcción de la ciudad de Nueva York. Tenemos a mucha gente inteligente trabajando en lo que consideramos un proyecto de demolición no controlado. Este no es un proyecto planeado y el éxito, en gran parte, se debe a las entidades públicas, a muchas entidades federales, estatales y de la ciudad que abandonan, deponen sus barreras burocráticas y reglamentaciones para ocuparse de esta emergencia, y muchas compañías privadas olvidan su competitividad normal y colaboran para que nosotros logremos nuestros objetivos. La ciudad decidió muy pronto que la investigación de la escena detallada del crimen tendría lugar en el otro extremo, trasladando los escombros a Staten Island, lo que facilitó la exploración de rescate y las operaciones de remoción de zona cero. En las primeras exploraciones de rescate fue necesario mover escombros para que la gente de rescate urbano pudiera entrar en las zonas. ¿Dónde está nuestro cubo? Aunque la tarea principal era buscar sobrevivientes, no era la única. Los trabajadores también buscaban los 1.814 kilogramos de heroína de la aduana y millones de dólares en oro y plata de las bóvedas del Banco de Nueva Escocia. Ambos fueron hallados. Peter Rinaldi es director de proyectos de ingeniería en la Dirección de Puertos de Nueva York y Nueva Jersey.
la agencia que construyó el World Trade Center. Incluso para ingenieros experimentados, cada paso de la limpieza es como un acertijo. Este lugar es una situación única en términos de ubicación, y cada día, cada hora, literalmente es algo nuevo y diferente. Nunca estuve en algo como esto, saltas de un tema a otro, intentando resolverlo. Tratas de pensar, continúas con tu experiencia, utilizas tu criterio. Es un verdadero desafío. Cuando comienzas a mover cosas en una pila así, necesitas mirarlo desde un punto de vista de ingeniería. Si muevo estas partes, ¿qué otras partes se moverán? Cuando te pedían que hicieras algo, no decías es imposible. Tenías que encontrar la solución. Un ejemplo, pusimos una grúa de 600 toneladas en una plaza que fue diseñada para tráfico peatonal, y lo hicimos inspeccionando las columnas debajo, diseñando una estructura de acero para avanzar por encima de la plaza. Y en 24 a 72 horas teníamos la grúa ubicada en una zona no apta para grúas. Trabajar en la zona cero fue peligroso. Algunas zonas aún humeaban meses después del atentado. Está humeando por la gran cantidad de calor generada por el fuego y la cantidad de acero que se había calentado. Lo que se ve allí es que cuando descubrimos el acero y el aire lo golpea, todavía está caliente. Aún permanece a 300, 400 o 500 grados en algunas partes, así que continuamente arrojamos agua para quitar el polvo y enfriarlo. Y luego, cuando excavemos, podremos retirarlo del lugar. Simplemente no se puede escapar al calor, el polvo y la escala de desastre total. Y el agotador esfuerzo continúa durante todo el día. Para el 14 de septiembre, 9.000 toneladas de escombros habían sido removidas de la zona cero, llenando más de 1.500 camiones. Pero quedaban aún más de 1,5 millones de toneladas, lo que equivale a 75.000 camiones completamente cargados. Demasiado para las atestadas calles de Manhattan. La ciudad pronto comprendió que transportar esa cantidad de escombros en camiones desde el Bajo Manhattan llevaría una eternidad. Y si se quería volver a un aspecto de normalidad aquí, necesitábamos encontrar una forma de remover los escombros que no congestionara la autopista de Staten Island, el túnel Holland, el túnel de Battery Brooklyn, las calles del Bajo Manhattan. La solución fue movilizar un ejército de barcazas. George Whitich es vicepresidente de Wicks Marine, una de las compañías de salvamento más grandes del mundo. Para el segundo día habíamos convencido a las autoridades de que la forma de mover ese material era por agua. Comenzamos operaciones de dragado en esta instalación y en la otra para alcanzar la profundidad de agua requerida. Y nos pusimos en camino quizá el 13, avanzando bastante durante 24 horas, los 7 días, y hemos continuado este régimen hasta hoy. Disponer de semejante cantidad de materiales es una empresa gigantesca. Nunca nadie demolió estructuras del tamaño de las Torres Gemelas, así que cada parte del trabajo resulta nueva. La mayor parte de lo que llega aquí puede ser reciclado. El acero estructural es separado de los escombros en la zona cero y por medio de enormes grúas es cargado en barcazas y transportado a través del río Hudson. Allí será dividido en trozos más manuables para ser vendido en el extranjero. Los escombros restantes serán llevados a un basurero de Staten Island. Pero con barcazas que tienen la capacidad de entre 50 y 150 camiones cargados, el transporte es la menor de las preocupaciones del equipo. El avance de la limpieza ocasiona una crisis estructural en la zona cero. La pared de argamasa, el dique que contiene al río Hudson, comienza a debilitarse. Si colapsara, todo el lugar se inundaría. La extracción de agua de esta enorme área hubiera causado un peligroso derrumbamiento de los alrededores. Esta película industrial sobre la construcción del World Trade Center describe el proceso de edificación. Se cavó una zanja sobre la roca viva y una espesa capa de argamasa fue bombeada.
La argamasa era más densa que el barro y la basura circundante, y eso evitó que las paredes de la zanja colapsaran. Barras de metal reforzado se bajaron a la argamasa y se derramó cemento, formando una pared alrededor para la base completa del complejo, incluyendo el centro comercial y el estacionamiento. La pared de argamasa se sostenía por medio de estructuras ubicadas horizontalmente. Eran bloques de construcción que sostenían la pared de argamasa. Cuando las torres cayeron y se derrumbaron, las estructuras horizontales, lo que sostenía la pared de argamasa y mantenía la presión del barro y el agua del río Hudson eran los escombros. Entonces, mientras quitamos los escombros, necesitamos colocar allí apuntalamientos que sustenten la pared de argamasa. Después de unas pocas semanas de limpieza, la urgencia de este trabajo se hizo evidente. Un domingo por la mañana estaba caminando por el lugar y uno de los trabajadores me dijo, una grieta acaba de abrirse. Yo miré y dije, se había producido una falla clásica, una delgada falla de presión de la tierra. La pared se movía. En esta emergencia trajimos 46,000 metros de relleno para reforzar la pared. La colocamos inmediatamente. La pared se movió unos 20 centímetros en total, pero redujimos el movimiento y luego pudimos detenerlo. Los apuntalamientos eran una solución permanente para el problema. En la superficie parecían simples, láminas y barras de metal, pero instalarlas fue un proceso largo y complicado. Estamos perforando la pared en un ángulo de 45 grados, 21 metros a través del suelo, y luego otros 11 metros en la roca viva. Cuando llegamos a la roca utilizamos estos ligamentos de acero. Los deslizamos dentro del hoyo que hemos abierto, rellenamos con concreto fuerte, y cuando este se endurece, los presionamos hasta 272,000 kilogramos para volver a unir la pared, y los colocamos aproximadamente a 3 metros del centro a lo largo de la parte superior de la pared, y luego bajamos 4 niveles más. Hemos llegado casi hasta el 5º nivel de los apuntalamientos en la pared de argamasa, y lo que hemos hecho es volver a unirla. Y al bajar vemos que logramos estabilizarla, y funciona mucho mejor de lo que pensamos. Ahora la pared está segura, estable, y vuelve más fácil y rápida la excavación y recuperación de este lugar. Al principio se había calculado que la limpieza llevaría un año completo, pero el programa se adelantó meses. Y mientras cavan más profundo, los trabajadores nunca olvidan que este no es un lugar de construcción normal. Enmarcada por el fracturado perfil del Bajo Manhattan, una flota de barcazas cruza de un lado a otro el puerto de Nueva York, desde Manhattan a Staten Island con escombros y de Manhattan a Nueva Jersey con acero de construcción. De 8 a 10 barcazas cada día, cada una transporta hasta 3,000 toneladas de lo que alguna vez fue el World Trade Center. Miras cada carga con respeto, porque tú sabes que allí hay restos de alguna forma, ya sean cenizas o lo que sea. Pero no se trata de un trabajo de rutina en el que mueves una carga de lodo o roca. Sí, se trata de acero y cemento, pero mezcladas van vidas de personas, o lo que queda de ellas. Los escombros terminan en Staten Island, un basurero con el desafortunado nombre de Fresh Kills, en español muertes recientes, que viene de la palabra holandesa para arroyo. Con 890 hectáreas es el basurero municipal más grande del mundo, tan enorme que se puede ver desde la luna. El lugar había sido cerrado, pero se reabrió para ocuparse de los restos del 11 de septiembre. Al llegar, una grúa lo descarga en una gran área de contención. Luego, una pala mecánica lo carga a grandes camiones y es conducido al área de clasificación. Una vez en el área, se llevan a cabo 2 procesos. Grandes grúas remueven el acero que es luego inspeccionado por la policía de Nueva York. Los materiales que quedan, que son escombros, se registran manualmente o a través de máquinas.
el material, los objetos más pequeños que superan las separaciones iniciales en las cintas transportadoras con policías y agentes del FBI que las examinan y buscan alguna evidencia. Si encuentran algo como efectos personales o evidencia, pueden detener la cinta, examinarlo y extraerlo. Ese material luego se reúne, se esparce en el suelo y el último paso es una especie de rastrillaje manual. Examinan los escombros. Aún recobran restos, efectos personales. También la evidencia que se puede encontrar sobre aviones, cajas negras, partes, cosas como esas. Miles y miles de objetos, algunos tan pequeños que resulta inconcebible que sobrevivieran al fuego o al choque, sin mencionar el hecho de que los encontraran. Y de tanto en tanto, una extraña sorpresa. Bien, se encontró mi identificación del World Trade Center del piso 72, donde se hallaba mi oficina, y me la entregaron hoy. Esta es la identificación del World Trade Center que tenía en mi escritorio. Tiene mi nombre escrito para que pudieran identificarme. Dice Peter Rinaldi, dirección de puertos de New York y New Jersey. La he recuperado. Pasé junto a los vehículos destruidos. Y una de las secciones tiene en su mayoría vehículos de emergencia, camiones de policía y de bomberos. Recuerdo haberlos visto en la zona cero el 11 de septiembre y los días que siguieron hasta que los retiraron, y ahora están todos en Staten Island. Cuando conduces por allí, no puedes evitar que vuelva a tu memoria la magnitud de todo lo que ocurrió. Creí que el tren estaba en camino, no en la estación. 20 metros bajo el nivel de la calle, el último tren que entró en el World Trade Center el 11 de septiembre aún aguarda a pasajeros que nunca lo abordarán. Las vías del tren y los rieles del metro de Nueva York se hallan en el nivel más bajo del Centro Mundial de Comercio. Llevó 4 meses de excavación para llegar a ese punto, pero a medida que las pilas desaparecen aquí, crecen en Fresh Kills y en la planta de reciclaje de acero Hugo Noy Schnitzer, al otro lado del río Hudson, en Nueva Jersey. Hemos extraído partes que básicamente contradecían lo que podrías considerar razonable en términos de fallas de acero. ¿Y qué se puede hacer con una pieza de acero de 76 centímetros? La materia está rota, está retorcida, como una espiral de ADN o una escalera en espiral. Hugo Noy Schnitzer es uno de los recicladores más grandes de Estados Unidos y compra el acero del World Trade Center, más de 300,000 toneladas. Tanto acero que el mercado global se encuentra inundado y el precio ha caído. Bob Kellman se encuentra a cargo. En general hay entre 4 y 500 toneladas de vigas en cada barcaza. Nos llevará cerca de 12 horas descargar esas vigas. Prepararemos algunas de las más pesadas aquí a lo largo del frente del muelle, porque es mucho más fácil hacerlo aquí. Generalmente los cortamos en partes de 1 tonelada. Hasta ahora hemos enviado algo de material a Turquía, Corea del Sur, China continental y Malasia. Las enviamos allí para hacer bandas laminadas frías, vigas planas, barras de refuerzo, toda la variedad de productos básicos de acero. Al final, este lugar quedará vacío. El acero reciclado. Los escombros enterrados en Fresh Kills. Ha sido una tarea abrumadora y la limpieza un logro extraordinario que probó los límites de la ingeniería, la tecnología, la solución de problemas y la transpiración. Pero este logro se encuentra teñido de gran tristeza y en muchos aspectos privado de la esperanza y el optimismo de los antiguos días durante la construcción de los que serían los edificios más altos del mundo, las Torres Gemelas.
Uno de los acontecimientos más espectaculares de la ciudad de Nueva York en 1960 fue la construcción del World Trade Center. El World Trade Center era tan grande que poseía su propio código postal. Las torres fueron construidas por la Dirección de Puertos de Nueva York y Nueva Jersey para revitalizar el Bajo Manhattan. Aunque no hubo amor a primera vista con los neoyorquinos, terminaron por convertirse en un clásico del perfil de la ciudad. Las torres eran los edificios más altos del mundo cuando fueron terminadas en 1970 y 1972, con un costo de $1.100 millones. Fueron diseñadas por Minoru Yamasaki, un hombre que temía a las alturas, e insistió en colocar las brechas de la tubería de acero del exterior a intervalos de 1 metro para que las personas no se pusieran nerviosas al mirar por las ventanas. Él escribió que el World Trade Center era un símbolo viviente de la dedicación del hombre a la paz mundial. Pero fue construido para los negocios. El hombre cuya compañía construyó las torres es John Tishman. En primer lugar, tenía acero muy resistente en los niveles más bajos. Todo el sistema de construcción exterior era inusual, porque estaba hecho de planchas de blindaje soldadas. El sistema de los pisos era de grandes plataformas prefabricadas que fueron puestas de una vez en largos intervalos. Era muy diferente. Richard Sotola es socio en Leslie E. Robertson Asociados, la compañía que diseñó la estructura del World Trade Center. Al núcleo lo llamamos sistema de carga resistente a la gravedad. La pared exterior también era resistente al propio peso del edificio, lo trasladaba al suelo. La fuerza de los edificios provenía del acero. Había 47 columnas en el centro que sostenían cerca del 60% del peso. El otro 40% era sostenido por las columnas exteriores que ayudaban a los edificios a resistir los fuertes vientos. Y en términos de peso del viento, si quiere hablar de eso, la pared exterior del edificio era un sistema tubular, un sistema estructural de tubos. Le proporcionaba la rigidez y fuerza lateral para resistir vientos huracanados. Para esos vientos se diseñaron las torres. Los edificios fueron atacados por terroristas en 1993. Un automóvil bomba mató a 6 personas e hirió a más de 1,000. Las renovaciones, con un costo de $300 millones, incluyeron mejoras en la seguridad, iluminación y escaleras, pero hubo muy poco daño estructural y nadie podía prever ninguna necesidad de tomar medidas adicionales contra el terrorismo. Fue diseñado para ser invencible frente a las fuerzas naturales de los vientos, terremotos y pesos regularmente previstos. También se contempló la posibilidad de que no chocara un avión grande. Lo que nunca se consideró fue la carga de combustible que estos aviones llevaban. Nadie jamás previó lo que pasaría el 11 de septiembre. A las 8:45 del 11 de septiembre, el vuelo número 11 de American Airlines se estrellaba contra la torre 1 del World Trade Center. ¡Oh, cielos! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira eso! ¡Mira hacerlo! ¡Increíble! ¡Oh, por Dios! A las 9:05, otro Boeing 767 chocaba contra la torre 2. Las dos aeronaves llevaban más de 75.710 litros de combustible de avión, y al quemarse ablandaron el acero como espaguetis en agua hirviendo. Es posible que nunca se sepa completamente lo que ocurrió dentro de esos edificios, aunque continúa siendo objeto de mucho análisis erudito y controversias. En la Torre 1, el avión chocó contra el edificio en un ángulo por el que al entrar golpeó el núcleo sobre el lado largo. Cuando golpeó la Torre 2,
Los núcleos rotaron, así que chocó contra el núcleo en el lado corto. Por esa razón, gran parte del avión salió por el este del edificio y también por el lado norte. Y hay muchos fragmentos que cayeron del edificio porque no había mucho entre una base del edificio y la base contraria debido a que el núcleo se había desplazado. Esa es la diferencia general entre los dos edificios. La secuencia de eventos como la entendemos ahora es que primero el avión chocó y el edificio no tenía allí mucha fuerza para impedir que ingresara. Así que entró y derramó el combustible y se incendió. El fuego continuó por casi una hora y en algún caso más en la segunda torre. Y lo que ocurrió durante ese periodo es que el suelo de acero de cada nivel se ablandó y los pisos colapsaron. Se necesitaban los suelos para apuntalar las columnas de las paredes exteriores y las interiores. Y además los elementos de compresión necesitan refuerzos para mantener su fuerza. Si se quitan los refuerzos, disminuye la capacidad de la columna. Si se incrementa la medida de la columna en el doble, se disminuye 4 veces su capacidad. Y casi al mismo tiempo, los elementos de las columnas verticales también se ablandaron y cedieron y la cima del edificio que se apoyaba en esas columnas cayó sobre la parte inferior y todo el edificio se vino abajo. Era como dejar caer un edificio de 20 pisos sobre otro de 90 pisos. La palabra autopsia no se asocia generalmente con un edificio derrumbado, pero esto fue una autopsia, tal vez la más grande jamás hecha. El ingeniero iraní en construcción Hassan Astane es uno de los expertos que estudió el desastre. Mientras registra los restos de acero retorcido en la planta de reciclaje Hugo Neuschnitzer, buscando pistas y evidencia para la Fundación Nacional de Ciencia, escribe su nombre en cada pedazo que quiere rescatar. Todo está doblado y aplastado, pero es importante encontrar las partes que se dieron cuando permanecían de pie, porque todo se desmoronó y dobló. Eso no es importante. Lo que es importante es encontrar las partes que estaban allí, se dieron y comenzaron a colapsar. Esta es una de ellas. Cada columna exterior fue marcada durante la construcción. Increíblemente, de entre cientos de miles de partes, él cree haber encontrado uno de los puntos de impacto. Esta parte es muy importante porque es el lugar donde el motor u otra parte del avión chocó contra el edificio y entró. Esta es exactamente la zona. Este es el interior del edificio y el fondo está afuera. Así que algo muy pesado entró aquí, y se puede ver la curva, algo entró aquí y lo golpeó, y lo dobló completamente y entró al edificio. El doctor Astane también encontró una de las columnas centrales que podría ser una pista vital del destino de las torres. Allí hay una parte que fue golpeada por el motor del avión. Así que el motor entró y chocó contra esta parte de acero adentro. Y fue muy emocionante porque hasta ahora no habíamos logrado ninguna evidencia de lo que ocurrió dentro del edificio. Esta columna fue golpeada por el motor del avión. Y le sacó un pedazo a la columna, como si la hubiera mordido. Pero la columna permaneció de pie y aún sostuvo el peso. Más tarde, por supuesto, debido al fuego, todo se derrumbó. Esta conexión es la conexión del suelo, y se puede ver que el suelo estaba aquí, y cuando colapsó el suelo, el soporte doblado se desmoronó. Lo que esto nos dice es que, primero, colapsaron los pisos, luego, las columnas se dieron. Esta secuencia es muy importante. ¿Cuál cayó primero, pisos o columnas? Y esto nos dice que los pisos cayeron, y luego se dieron las columnas. La Torre 2, la segunda en ser chocada, colapsó en solo 54 minutos. La Torre 1 cayó 29 minutos más tarde. Ambas torres desaparecieron en 1 hora y 43 minutos. 1 hora menos de lo que le llevó a hundirse al Titanic. ¿Por qué se cayó primero la Torre 2
Existe un par de teorías con respecto a eso. Una es que la Torre 2 fue golpeada aproximadamente de 25 a 30 pisos más abajo de la cima. La Torre 1 aproximadamente de 12 a 15 pisos de la cima. Así que la Torre 2 tenía más peso sobre la zona dañada. En la Torre 2, el núcleo se hallaba en dirección norte-sur. Así que había cerca de 18 metros en dirección este-oeste de espacio vacío a cada lado del núcleo. Y cuando entró el avión, atravesó el corredor de 18 metros y también llevó algunas columnas interiores, en mi opinión, a lo largo de las columnas centrales. Así que es posible que en la Torre 2, además del daño en la fachada y la destrucción de las columnas exteriores, hubiera más columnas destruidas en el interior. En la Torre 1 fue un choque octogonal, directo, y cualquiera sea la parte del avión que se introdujo, golpeó la cara larga del núcleo en el interior, y diría que probablemente no arrastró tantas columnas o columnas significativas en el interior. Sí, en el interior, como ocurrió en la Torre 2. Mi propio sentimiento es que en la primera torre que fue golpeada, el avión entró, pero no explotó. Así que el combustible ardió gradualmente, porque no había muchas ventanas rotas, no explotó ninguna pared. Entonces, la entrada de oxígeno fue muy limitada. El combustible no tenía suficiente oxígeno, pero cuando la segunda torre recibió el impacto, el avión explotó dentro y derrumbó muchas paredes, abriendo el flujo de oxígeno. Así que el oxígeno pudo introducirse y arder con mucha más intensidad que en la primera torre. Considerando la temperatura del avión en llamas dentro de los edificios, ¿quién podría sorprenderse de que cayeran? Estaba asombrado. Quedé totalmente atónito, no solo de que cayeran, sino de que ocurriera así. Resulta interesante que el acero fuera tan poco inflamable. La estructura tenía unos 40 centímetros de espesor de material a prueba de fuego sobre la estructura de acero. Este es el interior del edificio. Y dentro tenía el material contra incendios. Se puede ver aquí, si se mira con atención, hay una fina capa de residuo. Es el material contra incendios. El calor era tan intenso que ardió y se derritió y terminó como una lámina de material similar al vidrio que ya no pudo proteger el acero. Si hubiera habido más concreto en las torres, ¿podrían haber resistido al fuego? Creo que nada podría resistir la fuerza y efecto de la explosión de combustible. Sería casi imposible tener más concreto. En primer lugar, se le hubiera agregado peso y en segundo lugar, las columnas de concreto, si se las utiliza sustancialmente, donde acarrean peso, hubieran sido grandes para ubicar personas. Hacen falta columnas abultadas para 110 pisos. Mucho después de que el último camión se haya marchado, quedarán preguntas sin respuesta sobre la falla masiva del cemento y el acero. Pero un asunto más inmediato es el debate sobre qué deberá construirse en ese lugar. ¿Y qué ocurrirá al día siguiente? El World Trade Center será reconstruido. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cuántos edificios? ¿De qué altura? ¿Cómo se recordará el suelo sagrado? Es un tema candente a nivel ético y político. Uno de los protagonistas es Larry Silverstein,
El urbanizador que pagó $3.200 millones por el arrendamiento durante 99 años de los edificios, 6 semanas antes del ataque. Estoy obligado a pagar la renta del terreno a la dirección de puertos, cerca de 20 millones por año. Y el contrato de arrendamiento me obliga a reconstruir el World Trade Center. ¿El contrato dice eso? Eso dice. Y como espero recibir $7.000 millones para reconstruir... ¿Del seguro? Del seguro, sí. Frank Lombardi es ingeniero en jefe de la Dirección de Puertos de Nueva York y Nueva Jersey, el organismo dueño del terreno donde fue construido el World Trade Center. Deberán hacerse varias cosas en el terreno. La infraestructura debe reconstruirse para el tránsito masivo, el transporte de personas y el uso múltiple de las instalaciones. Tenemos otra oportunidad para hacer bien lo que no se hizo aún. Bien, la otra cosa es obviamente construir espacio para oficinas. 930.000 metros cuadrados. Su venta es muy importante y por último lo más importante es que los accionistas, incluyendo a las familias y amigos y a las familias de las víctimas, participen en el monumento conmemorativo y lo que sería adecuado para ese propósito. La primera parte del proceso de reconstrucción estará concentrada mayormente en la necesidad de poner el sistema de tránsito nuevamente en movimiento, pero las decisiones futuras serán tomadas por la Dirección de Puertos, la ciudad y el estado de Nueva York, y los directamente afectados por la tragedia. Ray Gastil se encuentra en el Comité de Conmemoración de Nuevas Perspectivas de Nueva York. Un grupo de personas siente que este lugar en su totalidad debe ser reconocido como monumento. Algunas personas sienten que eso significa que todo el lugar debería ser un parque, al menos durante algunos años, y luego podría transformarse. Algunos han sugerido una especie de modelo de las huellas de las 2 torres, que podrían convertirse en estanques, donde uno pudiera reflejarse en ellos como un lugar de contemplación. Otras personas han sugerido que el monumento más importante sería una torre increíblemente alta, desde donde pudiera verse más allá de la ciudad. No sería necesariamente una torre comercial, sino una torre conmemorativa que sería una declaración sobre volver a levantarse y tendría un simbolismo, y además se convertiría en un lugar increíble. Es importante continuar con el nuevo desarrollo del World Trade Center. Tal vez no como 2 torres de 110 pisos, porque ya no creo que eso sea práctico. La gente podría sentirse inquieta al trabajar a 70, 80, 90, 100 pisos. Pero creo que es razonable y racional. Torres de 50, 55, 60, 65 pisos, podrían ser 70 pisos. Sin importar su diseño o altura, se han aprendido algunas lecciones, y lo ocurrido con el World Trade Center cambiará la forma en que se construyen los edificios. En primer lugar, debemos cuidar el material contra incendios. Definitivamente en este caso no estaba protegiéndose el acero, y finalmente colapsó por el efecto del fuego. Lo que debemos hacer es diseñar edificios capaces de resistir el embate de aviones cuando un avión choca contra algo. Si esto tiene suficiente resistencia, la tensión del avión será suficiente para que se fracture la nave y con suerte que caigan las alas hacia afuera, porque las alas contienen el combustible. Si logras mantener las alas afuera del edificio, será un éxito. No se producirá un incendio tan intenso en el interior. Marilyn Taylor es presidente de Skidmore, Owings & Merrill, el estudio de arquitectura contratado por Larry Silverstein. No debemos diseñar edificios que resistan choques de aviones. Deberíamos mantener a los aviones lejos de allí. Sabemos cómo construir refugios antiaéreos. A veces debemos construirlos, pero no muy a menudo. La gente no quiere estar en ellos. Creo que siempre tendremos rascacielos. Son eficientes en contextos urbanos, pero no es imperativo construirlos de 372.000 metros cuadrados. El típico rascacielos de 90.000 o 190.000 metros cuadrados, que puede tener entre 50 y 60 pisos, creo que continuaremos teniendo ese tipo de edificios. Pienso que el tema real es diseñar un edificio que restablezca la confianza del público de estar en él. El objetivo allí es salvar la vida de las personas, si es que en verdad
ocurriera un ataque terrorista. Y eso se consigue intentando hacer que la estructura permanezca de pie tanto como se pueda y asegurándote salidas seguras y tan rápidas como sea posible. El poeta Robert Frost dijo: en 3 palabras puedo resumir todo lo que en la vida he aprendido de la vida. La vida continúa. Y así será con el World Trade Center, el escenario de tanto dolor, destrucción, esfuerzo, tristeza y coraje. Sí, la vida continúa.